Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Quiero ver su Biblia. Si hay alguien esta tarde que no ande Biblia, hoy sí le vamos a dar parranda. Porque la Biblia es la espada. Un soldado que no ande espada no es soldado. Y un soldado que es peor es aquel que anda espada y que no la usa. Y que no la lee. No puede hacerse llamar soldado de Cristo. Si hay alguien esta tarde que tiene algún problema, alguna aflicción y no sabe qué hacer, es porque no ha leído la Biblia. Anda en crisis. No haya qué hacer con esa tanatada de pecados. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Levante todos sus Biblias viejitos. Como que fueran viejitos todos así. Levántela bien alta y téngala levantada. No puede ser que si ahorita nos ponemos a saltar y pasamos saltando un minuto, no puede ser que va a estar después. No puede ser. Está toda la fuerza del mundo en la juventud. Levante bien su Biblia. Si tiene alguien a la par que no tenga Biblia, péguele con la misma Biblia en la cabeza. Y dígale, compre una Biblia. Y no ande Biblias prestadas. La espada no se presta ni se regala. Le tiene que costar su espada. Amén. Vamos a leer Hechos 8:23. Hechos 8:23. ¿Lo tienen? Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Vuelvo a leer. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos... Padre, anhelamos tu palabra una vez más. Anhelamos caminar en tu camino, no en caminos de amargura, Señor. Padre, guíanos en tu palabra. Ministranos con tu palabra. Que podamos salir, Señor, de este lugar llenos de ti y renovados. No queremos un camino de muerte, Señor. Queremos camino de la vida. Para gloria y honra de tu nombre, Señor Cristo. Amén. Amén. Este día a nivel nacional muy importante, ustedes lo saben, lo han visto en las noticias y algunos que vienen de ahí. La famosa beatificación de señor Romero. Muchas personas andan hablando de esto, muchos andan hablando en favor, muchos en contra, todo eso. Da lástima cómo las iglesias evangélicas se encargan de defenderse como que si fuesen gatos, aruñones. No viven el evangelio, pero cuando alguien hace algo más que ellos, se encrispan, no sé cómo se dice. Así. ¿Ah? Porque la iglesia evangélica de este país, tan amado nuestro, no hace nada, pasa solo haciendo culto, y cuando hace alguien un evento mucho más grande que el que ellos podrían hacer, se enojan y dicen, eso es del diablo, no está en la Biblia. ¿Cuándo la iglesia evangélica va a mover tantas masas de gente por ahí en El Salvador del mundo? Jamás. Ni que se unieran todas las iglesias evangélicas. Bueno, ni se van a unir las iglesias evangélicas porque los pastores son enemigos unos de otros. No podrían ponerse de acuerdo. Lo primero que pensarían es, ¿y el pisto de dónde va a salir? Voy a dar ofrendas para eso. Todos se ponen a defender cada quien su creencia o su fe, digámoslo. ¿Para qué criticar si no vamos a hablar palabras que edifiquen? Los católicos piensan que y creen en los santos y creen que eso es de Dios. ¿Saben ustedes que cuando ya nombren a Monseñor como santo, porque tienen ellos el significado de que esa persona que es santa ya llega a la presencia de Dios, ya está a la par de Dios y ya puede interceder por su pueblo? Eso se le llama santo. Pero es el primer santo centroamericano o va a ser
tantos hay un montón en la Iglesia Católica. Ni nos quitan. Dicen unos que lo está ocupando el gobierno como política. Algunos grupos como las organizaciones de muerte que hay en este país, como los guerreros, cesaron la violencia este día, pero ya mañana sigue la violencia. O sea, es algo absurdo, algo ridículo. Tanto el gobierno está mal como las pandillas están mal. Bien, aquí estamos jodidos en este país, déjenme. Ahora, ¿por qué traigo esto en esta hora? Uno es porque toda la gente anda hablando de eso, pero nadie se detiene a analizar lo que pasa, analizar la vida de ese hombre que, siendo un sacerdote, dio su vida para predicar el evangelio y para ayudar al pobre. Lo que pasa es que yo creo que ni él mismo hubiera querido que se haga después santo. Aún todavía le falta un milagro para que sea santo. Ya van a ir a andar diciendo que hizo un milagro y ya lo van a hacer. Ahorita únicamente es beato, por eso se llama beatificación. No es eso lo que tenemos que concentrarnos nosotros. No en eso de lo que tenemos que andar hablando nosotros. Mira, hay tantas cosas de las cuales tenemos que andar hablando. Una de ellas es: ¿cómo es posible que haya tanta muerte en este país? ¿Cómo es posible que haya tanto dolor en este país? Siempre le explico así. Espiral. No podemos estar preocupados por el país, preocupados por nuestra colonia. Estamos preocupados por nuestra colonia es porque no estamos por nuestro pasaje. Si no estamos preocupados por nuestro pasaje es porque no estamos preocupados por nuestra familia. Estamos preocupados por nuestra familia mismos. Y si no estamos preocupados por nosotros mismos, es porque vale madre vivir. Quisiéramos vivir en lugar de morir o vivir. No me sé, me confundí. Hey, ustedes andan alegres ahora, han tomado, ¿verdad? No, ¿qué han fumado? Preferiríamos morir que vivir, imagínense ustedes. Muchos andan buscando en qué palo ahorcarse, porque los dejó la fulana, los dejó el fulano. Líder, por favor, que vaya a quitar a William de ahí. Ve para atrás. No estoy diciendo que lo vuelvan a ver, no. Sí, hoy andamos cortadores de cabeza hoy, está bien. Ahí que anden así. Ya lo voy a cortar a ustedes también. Deberíamos de estar pensando en las cosas importantes de este mundo. La muerte que viven. Podemos estar en la realidad nacional si no podemos ser feliz mismo. Si te ahogas en un vaso de agua, estás llorando esta semana por la que te dejó o por el que te dejó. Ay, si no te hubiera sido, yo sería tan feliz. No, suspirando ahí por fulano y por fulana. Voy a decirlo hasta el cansancio esto. No podemos andar enfrascados, muriéndonos por algo insignificante, habiendo tanta necesidad. Es como aquellos que dicen que van a ser misioneros y que van a ir a predicar a todo el mundo. ¿Cómo vamos a ir a predicar al mundo si no podemos predicar en este país? Es algo absurdo. No podemos estarnos preparando para ir de misioneros al África sin tan siquiera puedes predicar en tu colonia. Te da miedo predicar en tu colonia. No va a dar paja tampoco. Bajo una cúpula de religión cristiano de la escritura. ¿Escucharon eso? Siempre tiene algo que decir porque Dios le está hablando. Dios siempre tiene algo que decir. Dios siempre tiene algo que proponer. La vida, no para la muerte, para la vida, para nuestro país. ¿Qué nos sirve a nosotros a un santo nuevo? Nada, no dar de comer. Ni con criticar, ni con algo con qué, con predicar. Ahora, la palabra con la que iniciamos ahora es bien dura. Le dicen a ciertas personas que vamos a ver quién es: veo que vas camino dura y al esclavo. ¿Cómo puede un hijo de Dios, cómo puede un apóstol
¿Cómo puede alguien que haya recibido a Dios, uno, decirle a alguien, veo que va camino dura y a la esclavitud del pecado? ¿Cómo es posible que alguien que haya conocido a Dios, están diciendo que haya conocido a Dios, cómo es posible que alguien que haya conocido a Dios no sea de amargura y de esclavitud? Por eso empezamos esta tarde. Porque los hijos de Dios no tendría que haber ya esclavitud y muchas cosas amargas en nuestra vida. Otras versiones, que vas camino a la hiel, la amargura, algo amargo que se llama hiel, algunos llaman bilis, que es amarga, que produce el hígado para hacer la digestión en el organismo humano. Es algo, esa amargura, hacia esa amargura ahí va esta. Ya vamos a ver por qué. Pero comienzo de esta forma porque hacer un análisis y nuestro camino en esta hora va camino a la dulzura, va camino a esos días en los que no hay dulzura, en los que no hay felicidad, sino que hay cadenas de esclavitud. Dios debemos de alto, ¿están a entender? Como hijos de Dios siempre tenemos que hacer una pausa, más si somos servidores. Mucho más responsabilidad tienen los de hacer esa pausa y decir, mi camino va a la esclavitud una vez más, va hacia la vida y hacia ser. Ahora, este hombre, el relato comienza en el 9, dice que era un hombre llamado Simón en el versículo 9, estamos en el 8-9. Están ahí, ¿verdad? ¿No han cerrado sus Biblias? ¿Ya las cerraron o no? Dice que se jactaba de que tenía un gran poder, dice, de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Imagínense lo que decían de este hechicero, de este brujo. Decían que era el poder de Dios. Siempre ha habido gente idólatra y gente que se deja engañar. No podemos llamar, escuche bien, a cualquier cosa poder de Dios. Por eso Dios nos ha dado espíritu de discernimiento. ¿Están escuchando? Hay muchos y muchas que pueden ver un poder y le pueden decir poder de Dios, pero no necesariamente va a llegar a ser poder de Dios. Hay muchas personas que han recibido milagros por un santo, por ejemplo. Pero ¿será ese poder de Dios? ¿Será producto de... Pero ustedes han de saber que la brujería existe, la hechicería existe. Algunos de ustedes han estado atados de eso y Dios los ha sacado de ahí. Satanás tiene poder, pero no tiene más poder que Dios. Dios tiene más poder porque Él es el único Dios. Pero eso no quiere decir que no haya poderes. Hay poderes que dominan en la región celeste, dice, principados y potestades. Hay gobernantes de espíritus en este mundo, que rigen este mundo. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿de qué poder estamos siendo partícipes? ¿Estamos siendo partícipes del poder de la gloria de Dios o estamos siendo partícipes del poder de un hechicero? ¿Escucharon eso? Si tu poder, el poder que tenés es el poder de Dios, ¿por qué seguís escuchando a Romeo Santos entonces? Si tu poder es el poder de Dios, ¿por qué seguís escuchando a Plan B? ¿Por qué seguís escuchando a Daddy Yankee? La nueva y la ex. Ajá.
si tu poder no es un poder con P pequeña, sino que es un poder con P mayúscula, con P grande, es el poder de Dios y tu vida se rige por el poder de Dios, ¿por qué no alabas a Dios en todo tiempo? ¿Por qué no andas escuchando alabanzas en tu iPod o en tu celular de lamparita? ¿Por qué no en tu Android no has descargado música que te edifique y que te acerque a Cristo? Esto no quiero decir que esa sea música satánica y una es música de Dios, no. Quiero decir que tanto te edifica. Porque todo, dice la Escritura, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine, dice la Escritura. Ahora, si estamos regidos por el poder de Dios, debe de ese poder regir cada área de nuestra vida. Pero hay muchos, espero que no estén aquí, o si están aquí, pues que Dios les hable, que su vida la rige un poder que no es el poder de Dios. Le llaman gran poder de Dios a algo que no es poder de Dios. Hay muchos aquí que todavía miran el horóscopo, por ejemplo. Todavía miran en el diario o en una revista, quiero ver qué dice ahora mi signo, soy Capricornio, y dice que este día alguien se va a enamorar de mí. Ya sabía yo que esa que me vio en el bus, esa era, hombre, yo tenía que hablar a la que iba en el bus, a esa chamaca. Si hay aquí muchos que aún creen en la buena suerte y andan una pata de conejo ahí en su mochila como llavero, andan una herradura ahí, o andan pensando que les va a ir bien porque se levantaron con el pie derecho y no con el pie izquierdo, entonces no estamos regidos por el poder de Dios, estamos regidos por un poder con P minúscula, un poder humano. La gente de Samaria decía, este es el gran poder de Dios. Y vea lo que dice el 11. ¿Qué hacían ellos en el 11? ¿Qué hacían? Ojo, hagamos una pausita aquí en las primeras dos palabras del versículo 11. Lo seguían. Ojo con a quién sigues. Tienes que pedirle al Espíritu Santo a quien está siguiendo. Porque dijo Jesús, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, no solo porque dice la camisa héroes, es un servidor. No porque la camisa diga lanzamiento, segunda generación, quiere decir que anda en los caminos del Espíritu. Una camina no define tu espiritualidad. Tu espiritualidad la define tu caminar. ¿Están escuchando o no están escuchando? ¿O quiere que les hable de sexo y cómo vienen los niños al mundo o qué? Hablando de eso, había en el súper ayer que iba a pagar en la caja, había una señora con su hija y con nietos y le dice el nieto a la señora, ¿qué es eso? Le dice, un preservativo, le dice. ¿Y eso para qué? Es para que las mujeres no salgan embarazadas. ¿Y cómo es? ¿Se lo toman? No, hijo, no, se lo ponen los hombres. ¿Y cómo se lo ponen? Ahí le preguntas a tu papá, le dice. ¿Por qué? Porque esos temas siempre tienen mucha expectativa, pero no tienen nada que ver con lo que se los quería contar. El punto es que si nuestra vida la rige un podercito o el gran poder de Dios, dice que lo seguían. ¿Quién seguís vos? ¿Seguís a Cristo? ¿Seguís a una persona usada por Cristo? ¿O seguís a alguien simple y sencillamente porque no tenés a nadie a quien seguir? Siempre como seres humanos tenemos ejemplos, tenemos personas a las cuales seguimos. Es indispensable, más en los caminos del Señor. Es necesario tener a alguien a quien seguir. Es necesario tener ejemplos que seguir. Por eso Pablo, el apóstol, decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. El hecho está en que debemos de ser imitadores de Cristo para que sean imitadores nuestros. Por eso un llamado para los predicadores y predicadoras y líderes que tratemos la manera de imitar a un 100% a Cristo, para que aquellos que nos siguen sean también portadores de Cristo.
no que sean portadores de un poder falso como la gente que seguía a este hombre. ¿Me estoy dando a entender? Atención pues, los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Escuché bien. Versículo 12, estoy leyendo, pero estoy viendo que algunos no están leyendo. Estamos leyendo ahorita, versículo 12. Pero cuando creyeron, Felipe, escuché bien, versículo, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, escuché bien, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrando de los grandes milagros y señales que veía. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. 15. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que te perdone haber venido y el haber tenido esa mala intención. Y luego le digo palabras con las que empezamos. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. El camino de este hombre no era el camino de andar engañando a la gente. Lo que le recuerda el camino de este hombre es haber conocido a Jesucristo, haber creído en Él, haberse bautizado y querer comprar algo. ¿Por qué? Ojo, esto. Porque que Simón el hechicero haya querido comprar el poder del Espíritu Santo, no es porque vio que todos comenzaron a caer al suelo y que comenzó a haber manifestaciones. No solo eso, la gente gana y a poder de Dios ahí. No por eso, sino porque en el instante donde él mira el poder del Espíritu Santo, escuche bien, se le viene a su mente su pasado donde la gente y él, conociendo a Cristo, teniendo ahora el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, quiere hacer lo que hacía antes. Ese es el problema. No tiene que ver con que no hayas conocido a Cristo y que porque estás en los caminos del Señor y andas en malos pasos, ha sido falsa tu convicción o que fue por gusto que fuiste a tu renuevo, fue por gusto que te bautizaste, fue por gusto que pasaste al frente. No ha sido por gusto, no. Lo que pasa es que cuando estamos en los caminos del Señor y vemos la obra de Dios, siempre va a haber un tropiezo que nos va a querer hacer volver a donde estábamos antes. Siempre. Porque el Espíritu Santo hace una obra tal, pero también obra. El deseo de tener ese poder del Espíritu Santo que tenía Pedro no nace de la nada, no nace de un deseo de decir yo quiero ser como Pedro, no nace de un anhelo de ser discípulo de Pedro, no nace de decir Pedro maestro y yo discípulo, no nace de ahí. No nace del anhelo que tuvo Eliseo, la doble porción de tanto como la tuya. Ese anhelo de Eliseo fue producto de haber caminado con Elías. Cuando Elías le dijo que se iba a ir ya con el Padre, le dijo: ¿qué quieres de mí? Lo que tú tienes, yo lo quiero doble. Fue un anhelo que él tuvo, un deseo que él tuvo, pero de caminar con el siervo de Dios, de caminar con el profeta. Amén.
O así Simón. Caminar con Pedro, un caminar de discípulo maestro. Caminar de alguien que conoció un poder en el pasado y ahora ese mismo, el poder nuevo que está conociendo, lo compara con el pasado. Vuelve otra vez a decir, con el poder que estos tienen, más dinero. Por eso lo quiso comprar. Por eso no le dijo a Pedro, Pedro, te pido que me pongas tus manos para que yo reciba ese poder que tú tienes. No, le dijo, quiero comprarlo. ¿Cuánto vale ese poder? Ese anhelo, ese deseo, solo viene de alguien que no está caminando como discípulo. Simplemente vienen los deseos del pasado. Tu problema es que caminando a la par de alguien te hagas anhelar el Espíritu. Entregues a la Escritura antes que ores, para que tus anhelos, para que tus deseos sean los deseos y anhelos del Espíritu Santo, no los anhelos y deseos de carne. Carne sea carne. El pecado desea más pecado. Hablemos claro y pelados. El único que nos pone freno de mano para no caer en pecado, Señor. Nosotros fuera, desenfrenados como caballos salvajes, desenfrenados, mundo, haciendo y deshaciendo. Da lástima ver algunas publicaciones de jóvenes que dice uno tan bien que iba, están tan perdidos. Da sentimientos, pero se les predicó, ya se les habló y cada vez que tomemos acompañada de un maestro discípulo, siempre. Ahora, el apóstol dice, veo vas camino. Amargura y esclavitud esperan si queremos obtener. Dios viene, se carne. Las ganas, pues, porque muchos le sirven a Dios por ganas. A Dios no se le sirve por ganas, a Dios se le sirve por convicción. Él me llamó, Él me dijo un día, si pones la mano en el arado, ya no vas atrás. Un día nos dijo, sígueme, y nosotros le seguimos por. No le hemos seguido obligados. Esto no es de que un día tengo ganas de ir a la iglesia y un día no. Algunos, como dice la Escritura, tienen como no congregarse. La falta de congregarse los va a hacer llegar a un camino de amargura y de esclavitud. Deben de congregarse, debe de estar en la conexión, debe de servir en su conexión, debe de servir junto a su líder espiritual ahí. Y si su líder espiritual anda mal, pues ahí déjelo que se caiga a él. Si lo puede ayudar, ayúdelo. Se va, que se vaya, usted siga adelante. ¿Por qué? Porque la responsabilidad primera de aquel que tiene que estar conectado con el Espíritu Santo es del líder, es del predicador, es del pastor. Si hay líderes, pastores desconectados del Espíritu Santo, entonces ovejas. La oveja obedece la voz de su pastor. Aunque en medio de las ovejas también hay cabras, ¿verdad? Cabros, y cabros grandes. Así como dijo Jesús, como crece el trigo, crece la cizaña también. ¿Están escuchando o no están escuchando? No es que sea culpa de un grupo, es que necesitamos todos dar al Espíritu. Pero escuche lo que le voy a decir.
Por eso dice el versículo, eso dice el versículo 12, ¿están ahí? Pero cuando creyeron a Felipe, escuche bien, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó. Estamos hablando, jóvenes, de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que creen, que han creído, los han convencido, que les dieron ganas de seguir a Cristo, en Cristo. Gente que ha creído en el poder de Dios. La iglesia se debe conformar de personas en Jesucristo. No personas que hoy tengo ganas de servir, pero se me quitaron de servir. Es que mira, me desanimé. A esas personas que dicen, que hablan de desanimar, dan ganas de pegarles en la cara. Ante Bayunco, me desanimé. ¿Y por qué ya no seguiste sirviendo? Es que caí en bajón. Mi pena les da. ¿Por qué dejaste el ministerio? Es que no sé qué me pasó. Y yo se los he dicho siempre. Escuche. Siempre tu desánimo en la obra del Señor, lastimosamente y bajeramente, escuche bien la palabra que he usado, ya va a ser incluida en la Real Academia Española. Bajeramente, dícese de aquel que es un bajero, una bajerada. La razón principal por la que dejan el servicio a Dios bajeramente es por un bicho o una bicha. Punto. Siempre va a ser así. ¿Por qué? No lo sé. Está en el servicio, se enamora. Hoy sí, Dios me ha llamado a servir. Yo aquí muero por este ministerio. Voy a venir todos los días. No, y aquí en esta conexión voy a servir. Y es que voy a predicar. Y mi novio es el líder. Mi novio me está enseñando. Soy la discípula de él. Mi novio es mi líder. Mi novio es mi pastor. Por eso que siempre lo voy a apoyar, porque es un hombre de Dios. Siempre es que este es mi líder de la conexión. Wow, cuando habla, wow, dice palabras de vida. Y todavía le escribe, ¿verdad?, en los inbox. Cuando estabas predicando, vi en vos algo que no. Y dice, y ya le contesta aquel, ¿verdad? Es que él es el don de Dios. Pero ¿qué pasa cuando se termina todo? Ese perro ni verlo quiero. Maldito. Ese ni predica. Si ese ni dice edificación. Por eso están mal los bichos de la conexión. Porque es un mal líder. Que lo quite. Ya voy a hablar con Portillo para que lo desgraciado. Ese desgraciado solo me usó, me engañó. Se muere un día que esté predicando. Nunca ha hablado bien. Hasta la lengua se le traba como está hablando. Yo por eso esa conexión jamás vuelvo, jamás pongo un pie ahí. No, hija, y tu llamado a servir en esa conexión, jamás. Digan lo que digan, jamás. Pero no, Dios te había llamado a predicar en esa conexión. No vuelvo ahí, punto. ¿Dónde queda, pues? La mayoría de ministerios que se han echado a perder y que se han dejado tirados ha sido o por un fulano o por una fulana. Me da pena decir semejante bajerada. Una bajerada. Conociendo el verdadero gran poder de Dios, lo quieres comprar por unas monedas. Lo quieres comprar por unas nalgas. Lo quieres comprar con un acostón. Lo quieres comprar con una foto chulona en el Facebook, inbox. Pero por favor, inbox.
inbox o por WhatsApp para que no se entere nadie. ¿Cómo no se va a enterar nadie si el primero que te está viendo es el Señor? Nadie nos ve. Aquí, mi amor, si nadie lo está viendo. Háganse esta imagen. Joven le dice, mándame como Dios te trajo al mundo. Vaya, lo voy a hacer, pero prométeme que no se la vas a enseñar a nadie. Te lo prometo, mi amor. Jamás me ofendés con esa pregunta. Me ofendés con lo que me decís. Jamás se la enseñaría a nadie. Mándamela. Y está con todos los cheros, vea. Y todos los cheros, ya te cayó. Espérate, ya te cayó. Híjole, ya me cayó, mira. Y hoy sí se peló. Ey, bicho, pero no le van a contar a nadie, vos. No. Híjole, mira que sea chuca, que no sé qué. Y de repente pasámela para verla. Y de repente la andan rolando ahí en todas partes. Mejor se van. No son bromas, no es que es más lejos. ¿Por qué se hace eso? Porque se ha querido accesar a la bendición de Dios por la carne. ¿Escuchando o no están escuchando? Solo veamos un pasaje así rapidito. No tengo tiempo para ver toda la historia. Génesis 27. Después regresamos a Hechos. Génesis es el primer libro de la Biblia. Lo van a encontrar muy fácil. 27. Génesis 27, ¿lo tienen? Versículo 33. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegara, yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará. 34. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Este es el caso, ustedes lo conocen, de Jacob y Esaú. El primogénito era Esaú. Vendió o dio acceso a su primogénito cuando ya había perdido la primogenitura. De la escritura, que lleno de amargura se acercó del papá y le dijo, dame también una bendición. Le dijo, ya no puedo darte. Cuando dejamos las cosas de Dios por las cosas amargo. Si queremos accesar a la felicidad plena que Dios tiene para nosotros, hacer por el camino del engaño, por el camino de la mentira, como lo hacía Simón, por el camino de querer comprar el don de Dios, siempre habrá amargura. Y agregar a esa amargura, esclavitud. No tenía necesidad Esaú de tener un corazón amargo, porque era el primogénito. Tenía la herencia de su padre. El menor serviría al mayor. Pero no lo quiso. Pudo más el hambre. Pudo más las ganas. Pudo más la carne. Pudo más decir, es que ella es la que me gusta. Ella es, ¿y por qué? No seas bruto, es que ¿qué te pasa? ¿Y por qué estás tan clavada de ese peludo? Es que cada vez que habla, me enamoro de él. Si ni hablar puede el bicho, ni los dientes se lava. Es que ella es que él es. Los deseos carnales, los deseos del estómago, siempre nos van a llevar a perder las cosas.
¿Vieron eso? Por eso es tan importante el ayuno. Aquí es donde se torna importante ayunar. Porque te desprendes aún de lo que tu estómago te está pidiendo. ¿Por qué? Por el Señor. El significado verdadero de ayunar no es solo aguantar hambre y después pegarte una hartada. No. Ayunar para decirle al Señor: Señor, a mí me vale la comida. En el ayuno le decimos al Señor: así como yo no le obedezco a mi estómago, así tampoco le obedezco a ninguna parte de mi cuerpo, incluyendo las partes. Así como el estómago te pide comida, así tu parte te pide comida también. No se preocupen, báñense con agua helada. Tómese una limonadita. Siéntese en hielo. ¿Qué cosa más vas a hacer para agradar a tu Padre? Si es que lo quieres agradar. Si no lo quieres agradar, dale con todo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿No eso es lo que dice la canción, pues? Eso es lo que dice la canción de la Macarena. Que tu cuerpo es para dar alegría y cosas buenas. Cuerpo, ¿es tu cuerpo para darle alegría a un hombre? ¿Es tu cuerpo para darle alegría a una mujer? ¿O tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es tu cuerpo, pues? ¿Has querido accesar al poder del Espíritu Santo por unas monedas o por un plato de comida? ¿O vas a accesar al Espíritu Santo en el camino correcto? Los caminos del Espíritu son perfectos. Otra vez, Hechos. Regresemos a Hechos y vamos terminando ya. Pero vea, es que miren, la clave está en el versículo 2 y en el versículo 24, que estamos en Hechos, ¿verdad? Hechos 8. Leamos el 22. Por eso, ¿qué le dice Pedro que haga? Arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. ¿Están escuchando? Él había ofrecido dinero a cambio del Espíritu. Y le dice Pedro: irte y pedirle a Dios. Me llega como de, tal vez te perdone. ¿Por qué dice tal vez te perdone? Porque la decisión de perdonarnos es del Señor, nuestra. Por eso nosotros, cuando nos acerquemos a Dios, de acercarnos humillados, corazones contritos y humillados. Él decide. No es que vayamos en automático decirle 2 palabras bonitas al Señor y te va a perdonar. Porque como muchos estamos acostumbrados a mentir, ¿verdad? Le miente a la novia: no, mi amor, vos sos la... Entonces, como le da paz a la fulana y como la fulana le da paz al fulano, ¿verdad? La típica, ¿verdad? ¿Les cuento esta o no? No, ¿verdad? No. Ya sabía que me iban a decir que sí. La típica de la fulana, va. No, contame la verdad. No, la verdad es que yo solo con uno he estado. Y eso fue hace... Y ya el fulano dice: híjole, yo voy a hacer como si fuera casi el primero. Y le cree la gran paja. Y como están las señoritas y los varones acostumbrados a mentir, piensan que le pueden mentir a Dios. Como están acostumbrados a mentirle a la mamá y al papá: mamá, si yo nunca le he hablado, desde que usted me dijo que ya no le hable a ese bicho, ya no le hablo, y todos los días lo ve. Mamá, usted me dijo que si yo no volvía a ver a ese fulano, usted me iba a comprar el par de zapatos, y usted me los compró y yo ya no lo voy a hacer jamás. Hasta el bicho le quita los zapatos. Pero pensamos que con esa misma paja le vamos a venir a decir al Señor: Señor, vos sabés que yo soy santo, Padre. Ajá. Y te va a decir el Señor: sí, es cierto, hija, más tu bendición. No. Tal vez te perdone el Señor. De Él. No soy Dios para decírtelo. La Biblia nos testifica que el Señor es misericordioso.
lleno de amor, pero Él tiene la última decisión. Amén. Ahora vea lo que dice el 24. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los que andan en el Espíritu siguen con las cosas del Espíritu. Los que caen, hasta decir, oren por mí. Pero, no fue eso lo que le dijo Pedro que hiciera. No fue lo que le dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro que hiciera? Arrepiéntete y qué más. ¿Y qué? Y ruega. ¿Y qué fue lo que él dijo después? Rueguen por mí. Es que no era eso lo que él estaba diciendo. Es que Pedro no le estaba diciendo, mira, vamos a rogar por vos, ¿oís? ¿Querés? Sí, rueguen por mí. No. Es que miren, como típico joven que se le dice una cosa y entiende otra. No te vayas con aquella. El pastor nos dijo que no fuéramos. No te metas en lío de quedar embarazada. Vas a arruinar tu. En la iglesia me dije, estoy embarazada. Oyen las cosas al revés, a su conveniencia. No fumen marihuana, les va a estropear el cerebro. En la iglesia nos dijeron que eso ayuda a la mente, fíjese mamá. Al revés toman las cosas. Por ejemplo, cuando le dice, no te vayas con ese te va malo, no te conviene, ese fulano, anda en malos caminos. ¿Qué es lo que le va a decir al bicho? Mira, nadie quiere que... ¿Cómo? Todos están en contra de nuestro amor, como que somos Romeo y Julieta, pero peleemos por nuestro amor. Por eso que uno lo piensa dos veces a la hora de aconsejar a las parejas. Porque cuando uno se mete como pastor, uno es bien metido, ¿verdad? Y le va a decir a la fulana, mira, ese bicho no te conviene. No, le va a decir, el pastor creo que le gusto porque me dijo que estuviera con vos. Y uno se mete en líos por eso. No está bien eso que le publican en Facebook. Bloquean al pastor de las publicaciones del Facebook. Esa es la salida. Pero ese camino solo le lleva a la amargura, que es lo que el apóstol quería y lo que Dios en primer lugar quería. Y que para él. Él digo, es que no vamos a que intercedamos los unos con los otros, pero en cosas de errores personales, nadie, aunque todos nos pongamos a orar por vos, nadie te va a ayudar. Vas a salir de ese hoyo, sos vos mismo. Aunque te echemos la vaca todos, ¿verdad? A orar por él, a ponerle mano. Justo. Hay un arrepentimiento justo. ¿Estás escuchando o estás escuchando? Arrepentite porque va hacia la locura y hacia el esclavo. Arrepentite porque estás perdiendo tu primogenitura. Tu corazón se está llenando de amor. Esta tarde es. Simón le dijo a Pedro, oren por mí para que no me pase lo que estás diciendo. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro que le iba a pasar? Amargura y esclavitud. No quiero llegar a eso. Esa amargura y esclavitud, dar tu arrepentimiento. Los predicadores que siempre y nadie te... ¿Por qué? Estamos para convencer. Estamos porque si Dios te ha mostrado malo en el que vas y te
en los caminos, punto. Para obligar a alguien a entrar. El reino de Dios ya está aquí. Se ha hecho presente con las bondades de Dios para nuestra vida. Nosotros tomamos la decisión si lo tomamos o lo dejamos. ¿Querés un plato de comida en lugar de la herencia? ¿Carne te lo pide? ¿Querés el don del Espíritu comprado? Pero el camino, arrepentimiento. Cierro diciéndoles que es sobre sí el poder del Espíritu Santo. Porque así como él había creído, creyeron también los samaritanos. Pero él nos esperó hasta que llegara el don del Espíritu. Es hora para accesar al, porque él lo, no porque se lo vayamos, no porque tengamos ganas, porque tenemos. Él nos ha hablado. Amén. Si hay alguien que quiere accesar al poder de Dios, quiere ser partícipe, que no se puede comprar con oro ni con plata, hacia el frente. Venga. Gloria a Dios. Venga. No esperar a alguien de malo. Viene por el oír la palabra de Dios, no por oír cualquier cosa. El oír la palabra. Fe. Y los que se quedan en su silla, entiendo de que están en comunión con Dios, ore ahí. No quiero ver a nadie platicando ni teniendo la penosa experiencia de decirle a alguien que lo saque. Es un momento muy especial. Especial para todos. ¿Cuál para los que pasan al frente? Queden en su silla, deben demostrar respeto. Respeto por aquellos que se acercan a Dios con un corazón genuino. Se entiende que si te has quedado en tu silla es porque tienes comunión con Dios. Se entiende que no hay una necesidad en este momento. Y deberías de estar orando. Oren para que nada de esto me pase, dijo Simón. Nada de eso va a pasar. No va a haber amargura ni esclavitud. Pero debe de haber arrepentimiento, clamor hacia el Señor. Clámale. Jóvenes y señoritas que han pasado al frente han venido a clamar aquí al frente. Han venido a decirle al Señor: Señor, yo no quiero ni amargura ni esclavitud. Eso vengo siendo libre. Dios me hizo libre de la amargura y de la esclavitud. Quiero volver más ahí. Quiero volver más a la esclavitud. Quiero volver más a la amargura. No quiero la vida de antes. Si hay alguien en esta hora que un día conoció a Dios y luego de conocer a Dios conoció la amargura de fallarle a Él, eso lo ha alejado de Dios, venga y reconcilie. Venga y vuelva a empezar con su Dios. Venga y experimente un tiempo nuevo con su Dios. Dios siempre tiene tiempos nuevos para nosotros, jóvenes. Siempre. Dios siempre tiene caminos de bondad y no de maldad. No es Dios que se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Dios es bueno. Nuestro Padre es bueno. Nuestro Padre tiene una herencia, no un plato de comida para que te llenes nada más.
¿Qué le quedó a Esaú después de vender su primogenitura? Amargura. De la primogenitura habrá amargura. El camino de Simón iba justo hacia ahí, pero todavía había oportunidad de arrepentirse. Para Esaú no hubo oportunidad para arrepentirse. Para Simón sí hubo oportunidad para arrepentirse. Sí hubo arrepentimiento, oportunidad de arrepentimiento, aunque la Biblia no testifica si lo hizo o no lo hizo. Los apóstoles de Cristo siguieron predicando y anunciando las buenas nuevas. Vamos, venga. Mientras suena la alabanza, aún es tiempo para que pases. Luego cierro orando por mis. Vamos. Empezar corazón se principio te espera a mi vida para necesito regresar lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Vamos a ministrar, predicadores y Quiero predicadoras. volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar.